Bienvenida y bienvenido a esta tercera masterclass que va a ser el primer taller que vamos a platicar sobre dibujo. En esta ocasión te voy a presentar dibujo simple y nos vamos a concentrar en la figura de un árbol, flor, figura humana y casa. Antes que nada, muchísimas gracias por estar aquí, por descargar tu material de trabajo que te recomiendo puedas usar en un dispositivo que te permita hacer anotaciones o en el mejor de los casos los puedas imprimir y con tu mano poder escribir, trazar y hacer anotaciones. Aprender sobre el dibujo es el siguiente gran paso de la grafología. El análisis y la interpretación de los dibujos que verás aquí te ayudarán a conocer partes fundamentales que nos componen y nutren como seres humanos en todas las esferas de la vida. Te recomiendo que si no has visto las dos clases anteriores, puedes ver aunque sea la primera, que es elementos básicos de grafología, porque mucho de lo que te explico ahí lo vas a aplicar acá. Bien, ¿qué vamos a ver? Vamos a primeramente establecer nuestras intenciones, después te voy a platicar qué representa cada uno de los dibujos simples. Vamos a platicar un poquito de lo que es el árbol. Después nos pasamos con la flor, continuamos con figura humana y la casa. Antes que nada, te invito a que tomes una respiración profunda y exhales antes de contestar lo siguiente. Lo tienes en tu cuaderno de trabajo. Te sugiero que pongas pausa mientras contestas cada una de estas preguntas y continúes con el video a medida que respondes cada una de ellas. Pregunta número 1. ¿Por qué estoy tomando esta masterclass? Pregunta número 2. ¿Cuáles son las expectativas de ti en esta masterclass? Ahora, ¿cuáles son tus expectativas del contenido? ¿Qué es lo que más te emociona descubrir sobre el dibujo? Después vamos a escribir una lista de frases cortas sobre lo que esta masterclass representa para ti. Escribe al menos 2 situaciones o usos donde puedas aplicar lo que vas a aprender el día de hoy. Escribe al menos 2 aspectos que pueden cambiar de tu vida con lo que vas a aprender el día de hoy. Y por último, describe con al menos 2 palabras para ti lo que es la grafología, en especial enfocada a dibujo. Una vez que hayas completado este pequeño cuestionario, simplemente para ponernos en sintonía y que todo lo que tú vas a poder absorber el día de hoy tenga esta finalidad y ese objetivo. Que no caiga en un saco roto. Bien, el dibujo. Te voy a platicar de qué representa cada uno de los dibujos simples. ¿Por qué lo llamamos dibujos simples? Porque lo podemos analizar en la unicidad de ese dibujo. No necesitamos más elementos para poder analizarlo como sería un dibujo compuesto, que es el siguiente taller, donde vamos a analizar paisajes, figuras, pinturas o hasta sueños. Dentro del campo de la grafología existen 3 elementos esenciales y fundamentales para llevar a cabo un análisis completo de la persona. Estos son la letra, incluyendo los números, la firma y el dibujo. La escritura representa el yo social, es decir, cómo queremos que nos perciban. La firma, que son los últimos 2 talleres, simbolizan el yo real, donde se resume nuestro recorrido de vida, pasado, presente y futuro. Y ahora a este taller, el dibujo, indica el yo inconsciente y se manifiesta a través de iconos y formas. La representación se realiza mediante dibujos simples como árboles, flores, casas y figuras humanas, o dibujos más compuestos como paisajes, sueños, pinturas y escenas. Cuando hablamos de un árbol, vamos a interpretar todo lo que tenga o no tenga el árbol, ¿vale? ¿Por qué? Porque el árbol nos habla de cómo está nuestra salud física y también un poco cómo es nuestro manejo de sentimientos y las proyecciones a futuro o presente. Es decir, qué tan valioso o valiosa me considero de hasta lo que yo he vivido y lo que tengo por vivir. Y también, obviamente, como te decía, qué tan fuerte estoy en mi cuerpo físico. La flor, vamos a
ver el resumen de la vida de la persona. Es decir, esto funciona mucho como una firma. ¿Cuál es la diferencia entre la firma? Que en la firma podemos ver un poco más a detalle. Aquí digamos que es como la carta de presentación inicial que vamos a tener sin profundizar un poquito más. Vamos a ver cuál es el cuidado a mi existencia y o sea, cuál es el reflejo de mi sentir actual. Cuando dibujamos figuras humanas, si me dibujo yo misma, estamos hablando del yo ideal. Si a lo mejor en una presentación ponemos que nos dibujen a papá, mamá o a más personas que no sean yo, vamos a ver también qué es lo que nos esconde todo lo transgeneracional de esta persona en sus dibujos, ¿vale? Entonces, a veces se pueden hacer los genogramas o el árbol biológico con dibujos y es como si conociéramos a las personas, ¿ok? Y la casa prácticamente es como la representación literal, que es cómo vivo o cuál es el ambiente familiar dentro de la casa, ya sea en la que crecí o en la que vivo. Hay que hacer preguntas para saber de qué casa nos está hablando, si de la de origen o la formada, ¿vale? Bien, ahora, el árbol. Todos los elementos que vamos a ver, todos, los vamos a analizar desde el cuadrante superior, es decir, desde el tope hasta el cuadrante inferior, es decir, donde termina. Es importante, como te comentaba, que puedas recordar y puedas tomar otra vez anotaciones sobre lo que es el cuadrante de Max Pulver, que te lo explico en la primera masterclass y en los talleres lo explicamos en la primera semana también, ¿vale? ¿Por qué? Porque en grafología vemos lo que está, pero también lo que no está o lo que está incompleto. Y si empezamos de arriba, sobre el árbol, vamos a ver la copa, ramas, hojas, frutos o flores que pueden o no tener, el tronco, la textura del tronco, si hay o no piso, si hay o no raíces y algunos elementos adicionales que a lo mejor te puedes encontrar. Y te voy a presentar uno de estos elementos conforme vayamos diseccionándolos en tu cuaderno de trabajo, vas a poner qué significa cada uno de ellos, ¿vale? Bien. Si vemos este árbol, digamos que es uno de los árboles más comunes que vas a ver, es un árbol, digamos, esencial que empezamos a dibujar desde pequeños. Bien, ahora, ¿de qué nos habla el follaje o la copa? Vamos a ver ambición y expectativas de vida. Eso es lo que nos representa. Este árbol, como tú lo ves, tiene mucho follaje, pero por ejemplo, esta es otra representación que no tiene. Pero a diferencia de este, aquí podemos ver las ramas, ¿vale? Que las ramas lo que nos van a hablar son los caminos para cumplir las expectativas que estamos poniendo en el follaje, ¿ok? Entonces, cuando vemos un árbol de este tipo, nos habla de una persona que si bien es muy idealista, le gusta hacer cosas, es muy imaginativa, no tiene problemas como para resolver eh, los imprevistos que pueda tener, generalmente suelen estar muy en la idealización, se pueden ir. Y en cambio, cuando vemos solamente hojas, nos habla de una persona que es honesta con lo que dice y con lo que predica, pero que puede tener, que no vive en el futuro, que le cuesta idealizar más allá del mañana o la siguiente semana. Ojo, también es importante que podamos tener en cuenta el contexto del dibujo, ¿no? Por ejemplo, si hablamos ya de un dibujo compuesto, que ya tenemos más elementos, y la persona dice, estoy dibujando un pasaje otoñal, cuando las flores se caen y demás, bueno, analizamos todos los elementos que hay. Pero si solamente pedimos el dibujo de un árbol y no nos muestra esto y no nos muestra esto, ya tomamos en consideración esta interpretación. Bien, ok, es importante que vayas haciendo anotaciones en tu cuaderno de trabajo.
Hojas. Aquí no se ven las hojas, se ve el follaje. Hay personas a veces que sí te ponen las hojas como tal, dibujadas o sombreadas o coloreadas. Si las hay, vamos a hablar de personas que pueden tener hasta tocos, ¿sabes? O sea, que pueden ser a lo mejor algún tipo de coleccionistas o algo así, pero se fijan en los detalles y les importa los detalles en su vida, ¿no? O sea, ordena sus lápices o sus cuadernos o sus tazas de una forma especial, ¿vale? Bien. Ahora, flores y frutos. En estos dos elementos no hay, pero acá sí. Cuando vemos una flor o fruto, es importante ver dónde está esa flor o fruto. En la parte superior, en la parte inferior, pegada al árbol, a las ramas, suelta, a lo mejor en el piso. Hay que saber, cuando diseccionamos mediante el cuadrante, vamos a ver si está más cargado en el lado izquierdo o en el lado derecho. Entonces, es importante que lo podamos ver. ¿Por qué? Porque esto nos muestra o nos habla de qué tan productiva se siente la persona, qué tan satisfecha está con lo logrado y si tiene metas o sueños que que él o ella ven realizables en un futuro. Si las hay, nos da un buen síntoma. Si no las hay, como en este caso, no es que la persona no tenga ambición, pero a lo mejor sí le falta un poco de autorreconocimiento sobre todo lo que ha hecho. Ok, pasamos al tronco. Si tú te fijas, este tronco está un poquito chueco, ¿no? El tronco de mi pantalla de derecho está un poquito como más inclinado, como más chiquito, como más curvado. Y al contrario, en mi pantalla, está un poco más dañado del lado izquierdo. Tú lo fijas, ¿no? Bien. El tronco nos va a hablar de salud. Y es importante ver dónde están las deficiencias o cuáles son estos puntos débiles que nosotros vamos a encontrar. Aquí, por ejemplo, puedo ver que a lo mejor tiene un poco de dolor que no es nuevo, sino que ya lo estoy como arrastrando, podemos decir, no sé, los hombros, a lo mejor en el pecho, ¿no? Entonces, es importante que también veamos si tiene o no textura. Generalmente cuando pedimos un dibujo de árbol, en 15 casos lo vamos a ver en dos, pero sí es más común encontrarlos en a lo mejor en una escena de película animada o en un cuadro. Entonces, eso, el tronco, nos va a hablar de salud. Piso. Aquí en este dibujo no hay piso, no se delimita ya sea con pasto, con tierra, con arena o con piso. Y en este caso nada más vemos el tronco partido porque no vemos si en la parte izquierda o derecha allá. ¿Ok? Como te quiero mostrar, como en este caso. Aquí, por ejemplo, podemos encontrar que tiene un piso delimitado por lo que pareciera ser pasto. Ok, si alguien te dibuja un piso, quiere decir que es una persona digna de confianza. Cuando no lo hay, digamos que no es que sea alguien que no valga la pena como depositar nuestro voto de confianza, pero sí que pueda tener intenciones ocultas o que no cuente toda la historia, que se quede a medias y con lo que le conviene a esa persona. Entonces, es importante también que nosotros veamos, y quiero regresar un poquito al tronco, cuál es el ancho de el tronco, si es muy angosto o si es muy estrecho o si es muy grande. Pero también hay que medirlo en comparación con la copa. Si a lo mejor yo veo un tronco muy endeble para la gran copa que me dibuja, o a lo mejor si la copa está muy chiquita, muy apachurrada y el tronco está muy grande, ¿no? Entonces, eso también nos va a hablar de cómo está, digamos, el ruido mental
de la persona quien dibuja esta situación. Cuando hay raíces, que es muy difícil que nosotros veamos un dibujo con raíces, pero si las hay, vamos a ver cuáles son o cómo la persona lleva a cabo sus acciones. ¿Qué tan, mm, qué tanta ambición tiene esa persona? Si trae buenos modales de casa, si los lleva a cabo, si nada más es como una apariencia que pueda dar en su mundo externo. Por eso te digo, es muy difícil encontrar raíces, ¿vale? Bien. ¿Cuál es uno de los tantos elementos adicionales que podemos tener en un dibujo de árbol? Por ejemplo, este es muy común, y más en niños, o en adultos, o en adolescentes. En adulto mayor casi no, pero en este tipo sí. Y vamos a hablar de un columpio. Eso nos va a hablar de una niña frustrada, como que sintió que le faltó ser más niño, hacer más desorden, jugar más, como que explotar esa parte o esa etapa de su vida. Bien, pasamos con la flor. De igual manera vamos a comenzar de arriba para abajo. Entonces yo te recomiendo, digo, en el cuaderno de trabajo yo te puse un dibujo para que tú lo puedas ir viendo, pero si tú quieres hacer tu propio dibujo de flor, de árbol, etcétera, lo puedes hacer. Bien, vamos a hablar de los pétalos. Una de las características más importantes de todas las flores son los pétalos y que nos van a hablar de cómo son las ideas, pero también cómo llevo a cabo mi feminidad o en alguna persona eh, va, varón es cómo trato a la mujer, dependiendo de cómo esté dibujado, del tamaño, de la posición, de la carga, de la inclinación, vamos a saber un poquito más. Pero, por ejemplo, este caso que yo te pongo aquí, que si tú te fijas, los pétalos están muy redondos, incluso de hecho hasta el centro, pero está muy redondito, muy grande, como que te llama a la atención, ¿no? Entonces, cuando vemos este tipo de pétalos, nos habla de una persona que es fácilmente manipulable, que aunque tenga buenas ideas, si alguien le dice no, la renuncia y puede seguir a lo que le diga, ¿no? Entonces, no le gusta confrontarse, evita las peleas o las discusiones y solamente es un serio. Ok, va- perdón. Regresamos con el botón o el centro. Nos va a hablar de la inteligencia. Si tú te fijas, como te decía, este círculo que está muy redondito corresponde también a nuestra definición de pétalos muy redondos. Una persona fácilmente manipulable. Ahora vamos con el tallo. Al igual que el tronco, hay que ver qué tan fuerte se ve ese tallo en comparación a lo mejor al pétalo o a la parte superior. Si lo podría sostener o no. Si es muy endeble, si está muy cortito, si toca o no con el piso, etcétera. Si traspasa, eso es muy importante, si traspasa ya sea los pétalos o el centro, también hay que ver. ¿Por qué? Porque el tallo nos habla del soporte, ¿sabes? O sea, nos va a hablar de mi vida en actos. Y también, como está en la parte inferior, vamos a hablar o vamos a englobar el área sexual y motriz. Si hay hojas o no hay hojas. De 10 dibujos de flores, yo te podría asegurar que en 6 o 7 vas a encontrar hojas. Las hojas nos van a hablar de la relación de pareja. Si ya tomaste la primera clase, vas a ver que esto corresponde a la letra H mayúscula. ¿Cómo me veo yo y cómo veo a mi pareja? ¿Qué tanto valor me doy yo en comparación con mi pareja? Igual que tanto valor te doy a mi pareja en relación a mí. Si hay o no buena comunicación, si están enojados, si solamente, o si estoy soltera o soltera.
Eso nos van a hablar las hojas. Elementos adicionales que es un poco más difícil de encontrar en las flores a comparación el, de el árbol. Pero, por ejemplo, muchas personas ponen ya sea un colibrí o mariposa o polinizador. Nos van a hablar de feminidad, una persona que se siente a gusto, que lo muestra o que lo respeta. Bien, vamos a pasar con la figura humana. La figura humana tiene mucho que discernir y aprender. Y si comenzamos por la parte superior, empezamos con el cabello. Ay, no, tiene su relevancia si es corto, si es chico, si es lacio, si es chino, si está rapado, si a lo mejor es calvo, etcétera. ¿Por qué? Porque el cabello nos habla de sentimientos. ¿Cómo manejo mis sentimientos? ¿Cómo los expreso? Si estoy a gusto o no, si me gustan o no. Eso lo vemos en el cabello. En la cara. La cara es un tema enorme. ¿Por qué? Porque estamos viendo todo lo que es la cara. Desde bigote, desde cejas, pestañas, ojos, orejas, labios, párpados, nariz, la comisura, tanto de la nariz como de la boca, los dientes, la lengua, la barbilla, todo lo que pueda estar dentro de la cara, eso lo vamos a ver. Ahora, si nos enfocamos en los ojos, hemos escuchado que dicen, la ventana del alma son los ojos, pues bueno, así lo vamos a interpretar también. Hay tres maneras de dibujar ojos, es decir, que miren arriba, que miren derecho o directo o que miren abajo. Si miran arriba, nos habla de una capacidad intelectual muy fuerte, pero también que respeta y se cubre y acude mucho a su fe, aunque también puede ser de evasión, de soñar, de vivir en el mundo de las ideas. Cuando los ojos miran al frente, nos habla de un dibujo o de una representación de una persona que se considera honesta, que actúa racionalmente, le gusta saber el por qué, el cómo y el para qué. Y si miramos abajo, puede ser una persona que pueda sentir culpa, que no exprese o que no sienta seguridad, pero también, acuérdate, nos vamos al tema sexual y motriz. Una persona que a lo mejor vamos a preguntar cómo está en ese aspecto y yo te recomendaría en este caso completarlo con el análisis de las letras G y J. Bien, obviamente en el taller vamos a ver todo lo que engloba la cara. Ok, vamos a la parte bajando, que son hombros, brazos y manos. ¿Vale? Ok, los hombros vamos a hacer nuestra capacidad de dar y recibir cariño, que lo relacionamos con las letras, nos habla de la letra R minúscula. Los brazos, vamos a hablar de las emociones, porque con los brazos acercamos, atraemos y sujetamos. Manos, y en manos vamos a hacerlo desde los dedos, y cada dedo tiene su interpretación, el índice, el izquierdo, el medio, el anular, el meñique, etcétera, etcétera. Pero también aquí vamos a incluir las muñecas, o sea, ¿vale? Cómo, qué tan fuertes están, si están representadas o no, etcétera. Entonces, cuando hablamos de unos hombros que son definidos, estamos hablando de una persona que puede saber cómo recibir cariño porque lo sabe dar. O sea, sabe cómo ser vulnerable con otras personas y es un puerto seguro para que también las otras personas sean con ella.
pies. Aquí también vamos a ver, eh, perdón, en la parte trasera de tu dibujo. A veces no se ve, a veces sí. Pero si alguien te dibuja a alguien de espaldas, es importante que tú sepas qué significa cada una de estas cosas. ¿Qué vemos en la parte trasera? Bien, vemos glúteos, espalda y caja torácica. Que también la podemos ver enfrente, pero generalmente vemos más si hay un vestido, si hay una camisa o chamarra, si lleva un collar, etcétera. Entonces, en la parte trasera es más fácil que veamos como esta caja torácica, ¿vale? Bien. El tronco inferior. Ahora sí, vamos con muslos, rodillas, espinillas, pantorrillas, el área genital y por supuesto los pies que aquí te presento. Los pies nos van a hablar, como están en la parte inferior del dibujo, vamos a hablar de actos sexuales y motrices. Si hay dedos, o sea, si no hay zapatos y están los dedos representados, nos van a hablar de la capacidad y la resistencia en estas dos áreas que se complementan con la letra N. Bien, elementos adicionales que podemos encontrar un montón, porque es todo lo que nos podemos poner o no. Para darte una lista, puede ser si hay gorros, sombreros, si usa lentes, algo mejor, algún accesorio en el cabello, pinza, diadema, broche, blusas, pantalones o faldas, botones, si hay botones en la camisa o en el vestido, si hay bolsas, porque a veces ponemos bolsas en el pantalón o en el suéter, etcétera. Bolsas frontales. Y ahora también bolsas frontales en la parte baja. Y ahora bolsas frontales traseras, pero por atrás. Es decir, cuando vemos la espalda y demás. Eh, si hay guantes, no muy común, pero puede pasar. Si hay zapatos, cinturones, bolsas, aretes, mochilas, anillos, etcétera. Todo eso que pueda estar cubriendo un dibujo de figura humana son los elementos adicionales. Cada uno tiene su porqué, cada uno tiene su representación. Por decirte algo, los zapatos, como ya vimos acá, están en la parte inferior y vamos a hablar de un estímulo sexual. Aquí va a ser importante. Si los zapatos miran en qué dirección, izquierda o derecha, si son de tacón, si están cerrados. Y en el curso anterior, que se llama Secretos de Letras, Números y Colores, vemos la importancia de los colores. Si están en rojo, en blanco, en verde, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bien. Ahora, vamos con la casa. La casa es básica porque no hay mucho extraño que pudiéramos poner. Entonces, vamos a comenzar con el techo. El techo va a representar el refugio de todos los que habitan esa casa. Si está orientado a partir de la izquierda, podemos ver que puede tener un problema de desapego, ¿vale? Si por alguna razón nosotros ponemos una chimenea, que es muy común esto encontrar, aunque las casas no tengan, aquí en México, no tengan de tener chimenea, sí es muy común encontrarlos en los dibujos. Y nos habla de que la persona se siente feliz, de que hay felicidad en su casa. Las ventanas. Las ventanas pueden, pueden estar como representadas de muchas formas porque le pueden poner la protección, que por ejemplo en este caso que yo te pongo las cortinas y demás. Okay. Pero si hay ventanas, es transferencia emocional en la familia. Obviamente también es importante ver qué tan altas, qué tan bajas están, cuántas hay, y si se puede preguntar quién duerme o quién habita ese cuarto o ese espacio donde se puso una ventana. Por ejemplo, en este caso, a lo mejor puede decirte, bueno, la ventana está en el cuarto de
mi hermana y mis papás. Ok, vamos a interpretarlo así, ¿vale? Bien, ahora vamos a hablar de la puerta. En la puerta también vamos a identificar el tamaño, dónde está el picaporte, si está abierto o no, etcétera. Porque nos habla de control y seguridad. Por ejemplo, en este caso, que yo te pongo una ventana rectangular, nos habla de una casa en la que el trabajo es muy valorado y aparte son muy estrictos con las normas de la casa, ¿no? Tienes que llegar a tal hora, no tienes que hacer esto, tienes que cumplir con lo que te toca y demás. Eso es lo que estamos hablando. Ahora puede haber o no que haya un camino. A veces lo ponen, a veces no, y cuando lo ponen es importante ver qué tipo de camino es, qué tan largo, qué tan corto, para dónde está, izquierda o derecha, si el camino es de piedra, de arena, de tierra, de pasto, etcétera, etcétera, ¿vale? Y el camino nos habla de cómo quiero mostrar a mi familia. Si con abolengo, con nostalgia, si es como proyección, si es mi ideal, etcétera. Los elementos adicionales pueden ser varios, pero por ejemplo, la teja en el techo, a lo mejor una bandera, un letrero, en este caso un escalón. Hay personas que les ponen antena, arbustos o rejas, como esa reja blanca de ese tipo. Pero si te encuentras en un caso como este que te pone escalones, nos habla, si te fijas, estos escalones nos van a conducir a la casa. Entonces es una persona que es desconfiado ante los demás y de los demás, ¿vale? Entonces es bien importante que tú puedas aprender todos estos dibujos simples porque no necesitas que te hagan una, un mural, ni que sean bonitos, ni que sean feos, ni que estén, eh, ni que tengan las proporciones bien o mal. Por ejemplo, yo te puedo decir que yo no sé dibujar, para nada, soy pésima. Pero eso no te impide o no impide que analices y que te analices. Por eso, el dibujo simple yo lo pongo como primer taller porque eh, es importante que tú lo puedas considerar para cualquier atención o cualquier análisis que puedas hacer y detectar cuáles son como las áreas rojas o cuáles son esas áreas que siguen teniendo como ese poquito de atención. Ok, este es el tercer taller de una serie de 6 diseñados para que tú conozcas y te vuelvas un experto en grafología. En este taller de dibujo simple son 4 semanas. Cada clase es de 120 minutos o 2 horas. La primera clase de la semana en vivo van a ser los lunes de 12 del día a 2 de la tarde en la hora central de México. ¿Cuál es la ventaja de esta nueva modalidad de curso que te estoy ofreciendo? Es que no tienes que, por cualquier razón, si no puedes acceder a tu clase en vivo, vas a tener una semana completa para que tú veas la grabación de esa clase las veces que quieras, en el horario que quieras. Vas a poder dar anotaciones y si por alguna razón no pudiste estar en la clase en vivo, pero tienes dudas, las puedes escribir, me las mandas por mail y ya sea que yo te la responda por ese medio o hago una clase extra, de igual manera vas a tener una semana para verla respondiendo todas tus preguntas de esta clase. Entonces, 4 semanas, clases de 120 minutos. Tu primera clase en vivo y tienes toda una semana hasta la siguiente clase en vivo para ver la grabación de esa semana. ¿Cuál es el costo? Son 1,600 pesos por todo el taller y material de trabajo, o si haces transferencia por PayPal o Mercado Pago, $84. Cuando te inscribes en este taller, tienes un 20% de descuento en automático para participar en el cuarto taller, donde hablamos del dibujo compuesto, que es más largo y más extenso, porque vamos a ver qué significa el agua, la abeja, el perro, etcétera, etcétera. Tengo una
definición de más de 200 elementos para que tú puedas analizarlos e incluirlos, pero además vamos a ver uno de los cuadrantes más efectivos para analizar un dibujo compuesto. Ahora, si tú vienes del segundo taller, que son secretos de letras, números y colores, ya tienes un 20% al inscribirte a este taller. Es decir, de los 1,600 pesos, te estarías pagando 1,280 pesos mexicanos e igual a como la conversión en dólares. Te lo platico otra vez. 4 semanas, clases de 120 minutos. Tu primera clase en vivo los lunes de 12 a 2 de la tarde en la hora central de México. Y vas a tener una semana para acceder a la clase grabada para verla las veces que quieras, el tiempo que quieras, en el horario que quieras. Adicional, puedes enviarme tus dudas o preguntas de cada clase o de cada sesión que vamos a tener. Costo de 1,600 pesos mexicanos, menos el 20% si ya te inscribiste al segundo taller, secretas de letras, números y colores. Y además tienes 20% de descuento para unirte al cuarto taller dibujo compuesto. Ese es muy bueno. Si ya está en la masterclass, te invito a que la veas, descargues tu cuaderno de trabajo y puedas darte una idea de lo que vamos a ver en dibujo compuesto. No me queda más que agradecerte por este taller, por tu confianza y disposición, y obviamente valoro y aprecio tu tiempo dedicados por esta clase y en esta masterclass. Si es de tu intención sumarte a este taller, te pido que me envíes un correo, un mensaje o un comentario y con gusto te doy todos los pormenores e inicio de cada nuevo curso. Muchísimas gracias. Nos vemos en clase.